Hola, bienvenidos a un episodio más del Banquillo aquí en Más TV. Cada día nos acercamos más a esa fiesta cívica, a esa fiesta democrática. Y la verdad es que estamos muy emocionados porque aquí tratamos diferentes temas. Ustedes han visto que hemos entrevistado a candidatos al Congreso de la República, candidatos a la presidencia, y hoy pues nos vamos un poquito más a los municipios, un poquito más cerca de ustedes para platicar con un candidato a la municipalidad de Villanueva. Antes de comenzar con esta entrevista, yo le quiero enviar un saludo a todas las personas que nos escuchan en las plataformas de streaming como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Así que si tú tienes un teléfono, no importa si es Android, iPhone, Huawei, no importa, nos puedes estar escuchando en cualquiera de estas plataformas solo con abrir tu cuenta. No tienes que pagar nada, solo abres tu cuenta y vas a poder tener acceso a todas las entrevistas que hemos hecho y a todas las entrevistas que vienen a futuro durante estas elecciones 2023. Ya con esa introducción, yo quiero darle la bienvenida a quien me acompaña hoy aquí, el candidato a la alcaldía de Villanueva por el Partido Cabal, Jan Roca. Jan, ¿cómo estás? Muy contento de poder compartir aquí en el banquillo con la audiencia de este interesante y muy buen programa, sobre todo en estos términos, en esta época electoral que nos permite pues a muchas figuras políticas poder hacer esa presentación con el electorado que te sigue. Así que un saludo a toda la audiencia de El Banquillo. Buenísimo. Bueno, hoy nos acercamos un poquito más a Villanueva. No se sorprenda si nos encuentra ahí caminando en Villanueva, haciendo preguntas ahí a las personas, porque el Banquillo acaba de cumplir un año y estamos ahí planeando unas sorpresas en redes sociales. Así que, Jan, yo quisiera que comenzáramos con la entrevista. Siempre me gusta preguntar primero, ¿quién eres en tus palabras? ¿Quién es Jan Roca en tus palabras? Bueno, pues yo me defino como un guatemalteco, villanuevano, soy abogado y notario, me defino como un hombre comprometido, muy apasionado, convencido de mis causas y perseguidor de esos retos que me planteo desde lo académico, desde lo personal, desde lo familiar y hoy desde lo político. Perfecto, Jan. Y la verdad es que platicábamos un poquito afuera de cámaras de tu preparación académica. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito de tu preparación académica? Sos licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Así es, abogado y notario. Yo soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, egresado de la Universidad Mariano Gálvez, donde cierro mi licenciatura con la distinción honorífica Magna Cum Laude, exonerado examen público y privado por excelencia académica. Y bueno, a partir de cerrar mi licenciatura, pues me sumergí, me casé mucho con el estudio. De joven hice deporte, fui taekwondocista algunos años, pero en unos ejercicios de desgonzamiento me lastimé la pelvis y ya no pude continuar. Luego intenté jugar fútbol, fui siempre el portero, jugué básquetbol, pero resulta que soy algo frágil de mis tobillos y pues entonces hice de la lectura, del estudio un deporte y pues actualmente tengo múltiples posgrados en la Universidad de San Carlos, tengo posgrados a nivel de especialización, que son los que tienen rigor científico. Tengo posgrados en especialización en Derecho Mercantil y Tributario, en Derecho Administrativo, en Administración Pública y Ordenamiento Territorial, en Planeación, en Inversión Pública. En fin, me he especializado en esa materia y también algunos posgrados que he sacado, por ejemplo, en la UNAM, en la Universidad Autónoma Nacional de México, en Internacionalización de Gobiernos Locales, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en políticas urbanas en las ciudades en crisis, en la Universidad de los Andes, Colombia, en materia de derechos humanos, en la Universidad Austral, que tengo una especialización en Legal Tech y un FinTech, sumergido un poco en los ambientes digitales y tecnológicos, en el quehacer jurídico y en el quehacer financiero. Ah, qué interesante. Y veo ahí que también te dedicaste algo al tema municipalista. Sí, bueno, pues yo creo que por una situación circunstancial. Pues mi ejercicio profesional ha sido generalmente en las municipalidades. Desde los 22 años más o menos me estuve inmerso como en el quehacer municipal. Fui asesor jurídico en la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM. Este fue un espacio maravilloso. A mí me permitió asesorar a más de 325 municipalidades de las 340 que existen. Y pues tuve durante 4 años un ejercicio cotidiano con los alcaldes, con los consejos municipales, con los directores de Administración Financiera Integrada Municipal, con las directoras de la Oficina Municipal de la Mujer. En fin, me desarrollé en el ámbito municipal muchísimo. Esto también sirvió de plataforma y desde ahí integré más de 350, 370 mesas técnicas en donde discutíamos, bueno, yo discutí, dictaminé todas las iniciativas de ley desde el 2016
hasta el 2018 en materia del quehacer jurídico municipal. Entonces eso me permitió adquirir un bagaje y una enorme experiencia en el ámbito quehacer municipal. Posteriormente me voy de ANAM, hago mi primera participación política en Villanueva en el 2019 y después de esa participación política, pues llega la pandemia. Después de la pandemia me voy a asesorar desde lo particular a algunos alcaldes, voy a asesorar en Petén algunas mancomunidades y me sumerjo siempre en el quehacer municipal y también pues actualmente formo parte de WAFUNEF, que es The World Association of Former United Nations Fellows and Fellows, que es la Asociación de Exbecarios de las Naciones Unidas, con sede en Guatemala, desde también donde hemos originado muchos proyectos que tienen una vinculación directa con los gobiernos municipales. Qué interesante, la verdad es que un currículum amplio en el tema municipalista. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue cuando decidiste, bueno, yo quiero no solo estar asesorando jurídicamente, no solo estar asesorando a ciertos alcaldes, sino quiero también yo participar activamente? Bueno, una pregunta interesante. Yo me la digo, me la repregunto ocasionalmente, a veces cuando estás en esos ejercicios de introspección en la casa. ¿Por qué decidí participar políticamente? Me di cuenta también los dramas que vivimos en las municipalidades a consecuencia de la ley. Actualmente el único requisito que tienen los alcaldes, los síndicos y los concejales para poder participar de un cargo de elección popular es únicamente saber leer y escribir. Bueno, y te extrapolas a Villanueva, donde el presupuesto generalmente ha sido de $53 millones y que este año es de $68 millones. Entonces, traducido a quetzales, 400 millones de quetzales y este año 548 millones de quetzales. Entonces, empezás a ver cómo los municipios, las aldeas, las comunidades no tienen un desarrollo y muchas veces, cabe decir, no es por corrupción, no es por compadrazgo, no es por esa vinculación que nosotros tenemos cotidianamente en torno a que los políticos están metidos en algo malo, sino es por ignorancia. Pero la ignorancia también resulta ser un enorme problema social. Considero que uno de los primeros actos de corrupción que comete cualquier persona que se postula a un cargo de elección popular es no reunir los requisitos necesarios para poder desempeñar el cargo para el cual se está postulando. Y decidí participar políticamente después de ver cómo iba decreciendo la plusvalía en Villanueva en algunos sectores, sobre todo donde yo tengo mi casa, a causa de la criminalidad y a causa de la falta de infraestructura. Yo tengo mi casa en Condado Catalina, que es a escasos 500 metros de donde ocurrió el primer agujero en la CA9. Entonces, te imaginas, dije, la falta de participación política empezó a afectar directamente mi bolsillo. Entonces dije, no, hay que salir, hay que hacer política, hay que participar. Y fue bastante complicado decidir participar en esta elección por algunas incidencias de criminalidad en donde el crimen organizado se ha vinculado directamente con muchos partidos políticos en Villanueva. Entonces eso se vuelve complejo, te genera muy poca confianza, te genera un espacio poco cómodo de desenvolvimiento. Pero a pesar de eso, pues aquí estoy y en el nombre de Dios y con el apoyo de muchos de los que me están viendo, pues yo soy el próximo alcalde de Villanueva. Perfecto, bueno, ahí está esa determinación. Jan, yo quisiera preguntarte también alguna experiencia de la campaña, porque es tu segunda campaña política donde participas. ¿Alguna experiencia de la campaña que te haya marcado, que nos quisieras compartir aquí? Bueno, sí, realmente yo fui simpatizante político durante muchas campañas. Yo participo políticamente desde que tengo 5 años. Desde los 5 años más o menos he venido como apoyando políticamente a algunas personas que participaron, sobre todo en Villanueva, algunos candidatos a diputados. Y también, bueno, pues de muy joven apoyé fervientemente a Otto Pérez Molina, convencido de que él iba a hacer una transformación, convencido de que él era mano dura contra la delincuencia, contra la corrupción. Y bueno, pues todos sabemos el desenlace y todos conocemos la historia. A pesar de eso, yo soy también de esos grandes decepcionados políticos. Sí. Y a pesar de esas circunstancias, hay algo que me marcó mucho de la campaña anterior. La realidad de ser simpatizante a la de ser candidato es diferente. Wow. Terriblemente abismal, es distinto.
Y entonces yo venía de la universidad en donde aún sigo siendo muy respetado por muchos de mis catedráticos, y si alguno me está viendo, pues le mando un especial saludo, y muy querido también por mis compañeros, con quienes nos auxiliamos mutuamente para poder salir adelante en la carrera. Pero el día que yo salgo como candidato a elección popular y lo hago con la UNE, fue terrible, porque entonces después hasta los mismos compañeros míos, los mismos amigos, me empezaron a señalar de corrupto, de ladrón, sin haber sido jamás funcionario público y sin haber tenido ninguna vinculación. Claro. Pero entendí que el quehacer político está manchado y está marcado con el desagrado de muchísima parte de la sociedad guatemalteca, y en eso es donde yo entiendo que puede estar las causas principales de la poca participación ciudadana, del abstencionismo y de otras causas que generan ese fenómeno político que hace que, por ejemplo, en Villanueva, en un municipio de 800,000 habitantes más o menos, únicamente 200,000 estén empadronados, únicamente 120,000 fueron a votar y que solo 14,000 personas hayan puesto al actual alcalde. Entonces es donde le encuentra uno sentido a esos fenómenos políticos. No, definitivamente, y me resalto lo que dijiste de Otto Pérez Molina, porque muchos creímos en propuestas, ya han creído en propuestas, entonces ya hay un hartazgo político, ¿verdad? Y hay que romper con eso, definitivamente. Jan, yo quisiera que, bueno, ya hablando un poquito del plan de gobierno y todo, quisiera que nos dijeras en esta campaña cuáles son tus principales ejes de trabajo. Bueno, nosotros formulamos un plan de gobierno municipal que hemos determinado que es por una Villanueva conciencia y conciencia. ¿Por qué conciencia? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la catedral de Dios en los hombres y mujeres de buen corazón. Es decir, es ese gen divino que nos anuncia cuando algo es incorrecto o cuando algo es correcto. Es eso que no nos permite hacer cosas mal, y aunque las hagamos nos va a estar recriminando en el corazón que están mal hechos. Hay algunas personas que nacen con ese gen dañado, pero, claro, pero no somos la mayoría, ¿sí? Correcto. Y luego conciencia. ¿Por qué conciencia? Porque es necesario instrumentalizar la matemática, la física, la química, la medicina, la psicología, las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, y entonces nuestro plan de gobierno reúne dos grandes elementos: la ciencia de Dios instalada en el corazón y la ciencia del hombre, combinados en un plan de gobierno que se sustenta en un trípode o en una trinidad que hemos denominado viabilidad técnica, viabilidad jurídica y viabilidad financiera. Desde mi experiencia en la administración pública, todos los planes de gobierno o cualquier ofrecimiento electoral o político debiera de sustentarse en ese mismo trípode. ¿Qué es la viabilidad técnica? Es la materialización efectiva, es decir, el poder realizar efectiva y materialmente la propuesta que se está presentando al electorado. Claro. ¿Qué es la viabilidad jurídica? Pues necesariamente la coherencia con la Constitución, con las leyes del país en torno a lo que se está ofreciendo. Por ahí nuestro actual alcalde ofreció un acuario y ahí había un delfín y una ballena, entonces pues eso es no solo ilegal, irrisorio, iluso, y pues tiene otros epítetos. Entonces debe de tener una coherencia, jurídica. Y luego la financiera, y la viabilidad financiera es que exista la fuente de financiamiento desde donde se va a obtener el recurso para poder ejecutar estas obras. Y te voy a resumir evidentemente porque es más fácil hacer el planteamiento de qué proyectos no han reunido estas circunstancias para poder ejemplificar. Por ejemplo, recordamos el cablemetro que ofreció Edwin Escobar. ¿El cablemetro es técnicamente viable? Sí. ¿Por qué? Porque la geografía de Villanueva nos sitúa entre un valle, entre la cuesta de la Sonora por un lado y la cuesta de Villalobos por otro. Entonces, la comunicación a través de un teleférico es materialmente posible. Bueno, ¿es jurídico? Sí. El artículo 68 del Código Municipal establece la obligación de las municipalidades de dar respuesta a los problemas de transporte. Entonces, era jurídico. Ahora, ¿era financieramente viable? No. Proyectos que yo he conocido sobre sistemas de teleféricos y de transporte aéreo, más o menos son proyectos que rondan los 400, 600 millones de dólares. Wow. Y cuando te sitúas en el presupuesto de Villanueva, que es un presupuesto
hasta hoy ha llegado a los $68 millones por 150 millones de préstamo de endeudamiento público que obtuvo el actual alcalde del consejo en esta ocasión. Entonces, cuando ves, ¿era viable materialmente? Sí. ¿Era viable jurídicamente? Sí, había una coherencia legal. Ahora, ¿era financiable? ¿Era jurídicamente viable? No. ¿Por qué? Porque hubiésemos necesitado el presupuesto de 20 años de gobierno sin utilizar ni un centavo en nada más, y el pasaje fácilmente te hubiera costado entre 100 y 175 quetzales. Wow. Entonces, realmente, pero esos son los proyectos que han ofrecido. Nosotros hoy estamos apostando por esa trinidad. Cada una de las propuestas, nosotros tenemos 10 ejes de trabajo, ya más o menos en una semana, una semana y media, vamos a tener colgados en todas nuestras redes sociales nuestro plan de gobierno municipal para que lo puedan conocer. Pero cada una de las propuestas que hemos efectuado reúne esta trinidad: viabilidad técnica, viabilidad jurídica y viabilidad financiera. Y que no es algo que solo se puede aplicar a los candidatos municipales, sino ahora se puede aplicar a los candidatos a diputados, a candidatos a la presidencia. La verdad es que es una bonita reflexión: viabilidad técnica, viabilidad jurídica y viabilidad financiera. Así es. Y si falta una, no se puede. No, porque mira, por ejemplo, sí, si reunís las tres, ya vienen algunas otras viabilidades. Claro. El tiempo. Sí. Por ejemplo, nos han presentado planes de gobierno que dicen que se van a ejecutar en 20, 30, 12. Edwin Escobar, recuerdo, presentó en algún momento el simposio Villanueva 2045. Wow. Entonces él tenía un proyecto de 45 años. Y no hay que confundir las propuestas de gobierno con las políticas y los programas que sí pueden tener un diseño de muchísimos años. Pero la realidad es que en Guatemala carecemos de políticas de Estado porque únicamente lo que se aplican son políticas de gobierno. Y por ejemplo, podemos hablar del Plan Catún 2032, que ese es un plan que contiene políticas públicas, contiene programas, contiene leyes, pero no es una realidad, no se ha ejecutado al 100% este programa de desarrollo nacional. Y yo sí apostaría que Guatemala, dentro de alguna iniciativa de ley, o es más, hasta en una reforma constitucional, se debiera establecer la necesidad de crear políticas de Estado que duren más de 2, 3, 4, 5 gobiernos, y lo mismo aplicarse en las municipalidades para poder generar, porque también cabe decir, muchos alcaldes han abusado de la autonomía municipal. Claro. Y han agarrado endeudamientos que sobrepasan sus periodos de gobiernos. Y hoy el Código Municipal, en el capítulo que aborda la parte presupuestaria, impide precisamente eso, porque muchos alcaldes perdían, y entonces en los últimos 8 o 7 meses, porque hasta recientemente pues es que tenemos ese cambio, pero después de perder ocupaban esos meses para hacer un endeudamiento agresivo de las municipalidades. Entonces creo que todavía tenemos un enorme camino que recorrer para poder tener como armonizadas las necesidades de la población con las soluciones jurídicas que tenemos implementadas en Guatemala. Perfecto. Bueno, yo creo que nos tenemos que ir a corte. Entonces creo que vamos a platicar un poquito de los temas que le importan a las personas de Villanueva: la seguridad, el agua, el transporte, la vivienda, al regresar aquí en la entrevista con Jan Roca. Pero yo quisiera que antes que nos fuéramos nos dijeras, para que te conozca un poquito más la audiencia, nos dieras ahí unas recomendaciones. Por ejemplo, ¿qué música te gusta escuchar? Bueno, soy bien complejo en la música porque creo que soy un joven un viejo en cuerpo de joven. ¿Sí? Okay. Me encantan los boleros, me encanta il bolo, me encanta il divo, me encanta música de Ana Gabriel, disfruto de Rocío Dúrcal. Es decir, tengo como ese gen de antaño en el corazón. Escucho también música vocal. A Bad Bunny aún no le encuentro sentido. Ok, pero bueno, sí, pero bueno, disfruto también mucho la música instrumental. Me encanta los conciertos de Yanni, soy muy de música instrumental. Me gusta mucho la marimba también, la disfruto en ocasiones, sobre todo en el almuerzo con un buen caldo y quizás a veces con una cerveza, pues, genial. Pero soy muy... te subís a mi carro o vas a la sala de mi casa y vas a escuchar muchos boleros.
Ok, y una recomendación de libro. ¿Qué libro le recomendarías a la audiencia? Bueno, pues en libros te podría recomendar muchos en función de qué gusto es, pero... Una novela, por ejemplo. Me encanta Diario de mis putas tristes de Gabriel García Márquez. Me encanta Crónicas de una muerte anunciada. No soy tanto de novelas, soy más de filosofía. Tengo un profesorado inconcluso en filosofía también. Y en filosofía, pues La República de Platón, La Apología de Sócrates, Ética de Nicomaco, es decir, creo que hay un amplio bagaje, y pues en esa parte espiritual también el Popol Vuh creo que ayuda mucho a como poder entender la cosmovisión de donde estamos situados, el Corán también, y desde luego la Biblia cuando hay esa necesidad espiritual. Perfecto. Bueno, con estas recomendaciones nos vamos a corte y regresamos aquí a la entrevista con el candidato alcalde del Partido Cabal a la alcaldía de Villanueva, Jan Roca. Pero usted mándenos un mensajito aquí a las redes sociales, nosotros vamos a estar leyéndolos y regresamos aquí al banquillo en Más TV. Soy Gena Ramírez y te acompaño los días lunes y viernes a las 7 de la noche con lo más emocionante del deporte nacional e internacional en escenario deportivo por Más TV, un canal que suma. Hola bebés, mi nombre es Yeltsi Hernández y los invito a sintonizar de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, Voltaje Musical. Recuerden, tenemos las mejores complacencias, los mejores videos y chismes del momento, así que no se lo pierdan solo por Más TV, un canal que suma. Y regresamos aquí al banquillo en Más TV y estamos en la entrevista con el candidato a la candidato alcalde a la municipalidad de Villanueva, Jan Roca, por el Partido Cabal. Y estábamos platicando ahí en la sobremesa un poquito acerca de lo que le gusta allá en la filosofía, el derecho, las religiones y también un poquito acerca del turismo que puede ayudar a Villanueva a impulsarse económicamente. Pero antes de hablar de turismo, Jan, yo quisiera preguntarte, una de las cosas que más nos escriben a nosotros en redes sociales, hablando de Villanueva, es la preocupación con el transporte público. Villanueva se ha vuelto como un municipio dormitorio, le dicen algunos, ¿verdad? Que tienen que entrar luego a la ciudad a trabajar. ¿Qué planes tiene Jan Roca para ayudar con el transporte público a las personas de Villanueva? Bueno, fíjate que el tema del transporte es un tema muy sentido en el municipio. Villanueva forma parte de un conglomerado de municipios que se les ha denominado municipios dormitorio. Pues al norte podemos hablar de Palencia, podemos hablar a veces de Chuarrancho, de San Juan Zacatepeques, y en el área sur podemos hablar, por ejemplo, de Villanueva, desde luego, de parte de Misco, de San Miguel Petapa, de Villacanales, y en la parte norte pues puedes hablar de Fraijanes, de Santa Catarina Pinula, de San José Pinula. ¿Qué sucede con el tráfico en Villanueva? En torno a la viabilidad, en torno a qué es posible poder resolver desde la municipalidad, es necesario decirlo. Cualquier propuesta política que dentro de su plan contemple la disminución dramática del tráfico, resolver el problema de tráfico, es una mentira. Ok. ¿Por qué? Porque el tráfico pues, es un fenómeno de las urbes, es un fenómeno de las ciudades. En Ciudad de México, para recorrer 3-4 kilómetros son 2-3 horas de tráfico. Lo mismo sucede en Nueva York, lo mismo sucede en las grandes urbes. ¿Qué es lo único que descongestiona el tráfico en las grandes urbes? Son, en principio, sistemas masivos de transporte público. Pero no solo sistemas masivos de transporte público, sino sistemas que sean seguros, que sean dignos y que sean económicos. Estos proyectos no se pueden ejecutar desde una municipalidad. ¿Qué puede hacer una municipalidad? Pues hay algunas municipalidades que han puesto, por ejemplo, como el Transmetro, que aún no puede resolver la demanda de transporte público que se ve resuelta a través de la adquisición de la población de motos. En Villanueva está pasando exactamente lo mismo. Desde la creación de Centra Sur y de Centra Norte, el alcalde Arzú empujó más el tráfico para los municipios periféricos, y Villanueva no es la excepción. Los sistemas de transporte en Villanueva, pues hoy tenés más o menos 176 buses
estos de una empresa de las más grandes de Villanueva, de una cooperativa de buses de las más grandes de Villanueva, en donde ellos actualmente estiman de que movilizan entre 175 a 250,000 habitantes del municipio hacia la ciudad. Pero la otra gran demanda de transporte es a través de los taxis, a través del Uber, a través del InDriver, a través de los mototaxis y de las motos en general. Que sí he planteado yo que es viable, que es competencia municipal, es en principio desde la municipalidad como alcalde impulsar al gobierno central la creación de una ley específica que aborde la necesidad de crear una unidad metropolitana del tráfico. Okay. ¿Por qué? Porque también a veces los problemas del tráfico son excesos que se cometen dentro de los límites territoriales. Te pongo el ejemplo, salís de Villanueva, llegas a San Miguel Petapa y generalmente Vía Canales, Petapa y Villanueva tienen un conflicto de quién deja pasar más rápido su tráfico. Y entonces a veces estás parado 45 minutos, media hora, 15 minutos por la ausencia de un policía de tránsito de un municipio o del otro que está abusando de la facultad legal que tiene de la regulación del tráfico. Yo que he apostado en Villanueva, creo que debemos de darle una capacitación continua a los policías municipales de tránsito para que desde el sentido común empiecen a regular de mejor forma el transporte. En Villanueva últimamente, bueno, te abordo un poco el problema de Bárcenas. Bárcenas abarca la zona 3 de Villanueva y Bárcenas representa cerca del 38-40% de todo el territorio de Villanueva. Bárcenas es una de las aldeas más grandes de Villanueva, que ya no es una aldea en sí mismo. La aldea porque es una categorización legal que le da la ley, pero pues es un sitio con restaurantes, con comercio, con residenciales, con condominios y también con zonas y algunas aldeas y algunos asentamientos también. Pero por ejemplo Bárcenas, cuando bajas de Antigua Guatemala, necesariamente por Santa Lucía, Milpas Altas, llegas a Bárcenas y en Bárcenas hay una salida para la aldea San José Villanueva, hay una salida para el centro de Villanueva a través de Walmart y hay otra salida que te saca a la CA9. Pero las mismas salidas esas también generan un ingreso de tráfico y ahí generalmente se hacen unos embudos donde para movilizarte ni siquiera te hablo de 1 kilómetro, sino 700, 600 metros, a veces pasas 1 hora y media. Y si le sumas a eso el transporte pesado, que generalmente se queda varado en la cuesta del Sope, te carga enormemente el tráfico. Y generalmente ves a un policía que está corriendo desde la Barceñita para la entrada del mercado de la Mate y ahí uno o a veces yo he visto 2 policías nada más. Entonces Bárcenas, siendo uno de los lugares más congestionados, debiera de tener un buen equipo humano resolviendo como la dinámica del tráfico. También hoy hay tecnologías que son económicas. Hace todavía 10 años una lámpara LED costaba una fortuna, claro, pero hoy las lámparas LED son extremadamente baratas y en esa misma tecnología dentro de las Smart Cities está sucediendo lo mismo. Hoy tenés semáforos inteligentes que son económicos y que pueden resolver a través de la misma inteligencia artificial esa dinámica de tráfico también. A veces el problema es humano. Claro. No es un problema tan agresivo propio del fenómeno del tránsito. Pero lo cierto es que únicamente se va a resolver por completo el tráfico. Y yo no veo una solución, por lo menos inmediata, menos inmediata, sino de más de largo plazo, es a través de sistemas masivos de transporte que hoy los presupuestos de ninguna de las municipalidades, incluyendo la de Guatemala, tiene la capacidad de poderlo resolver. El problema del tráfico en Guatemala se debe abordar como una política nacional de Estado, es decir, no como una política municipal, sino desde un ente regulador. Ya había algunas iniciativas como la Civial, crear la superintendencia de administración de algunas vías secundarias y principales para poder dar una respuesta, pero se quedó engavetada en el Congreso. Ok, perfecto. Y hablando del tema de seguridad, es otra de las cosas que más preocupan a las personas de Villanueva. ¿Tienes alguna? ¿La seguridad le compete
al gobierno central. Pero tú desde la municipalidad, ¿tenés alguna propuesta? Bueno, fíjate que en el tema de seguridad, la seguridad, si bien es cierto, el monopolio de prestar la seguridad compete al Ministerio de Gobernación, hay una facultad que como facultad puede tenerla o no tenerla la MUNI a través de una decisión del alcalde y del consejo municipal. Pero el Código Municipal señala que el alcalde y el consejo deben de resolver los intereses del municipio. Y en un municipio donde la criminalidad es el pan diario de todos los vecinos, pues debiera de volverse una necesidad tener que resolverlo. Entonces, aunque no es una competencia, o por lo menos no se tiene el monopolio absoluto de la seguridad, el municipio, las municipalidades sí pueden generar programas de seguridad. Seguridad reactiva, seguridad preventiva y también otros mecanismos tecnológicos que te lo pueden permitir. ¿Qué he dicho yo en el tema de seguridad? Dentro de los primeros 100 días de nuestro gobierno vamos a reactivar en principio el centro de monitoreo municipal. Okay. En Villanueva habían cerca de 350 cámaras que no se les dio mantenimiento y que se desaparecieron. Y hoy las pocas cámaras que hay, vas a ver en algunos postes cámaras, pero no funcionan. No están conectadas a un centro de monitoreo. Son un adorno. Son un adorno nada más. Entonces nosotros hemos dicho que es necesario reactivar el centro de monitoreo. El centro de monitoreo permitía poder darle continuidad a la criminalidad. Y además del centro de monitoreo, que es como ese Big Brother, ese gran hermano que te permite controlar qué está sucediendo en el municipio, yo quiero implementar el proyecto K9 que ha funcionado, C4 que ha funcionado en Cobán, por ejemplo, en donde tiene, y en Antigua Guatemala también, en donde tienen una cobertura de cámaras muy fuerte que le permite darle persecución inmediata ante el robo de una motocicleta. Hay botones de pánico y hablas ahí directamente con la policía. Y entonces, pero eso es la parte de monitoreo. En la parte de reacción he establecido que es necesario reactivar las fuerzas combinadas. ¿Qué es una fuerza combinada? Es un elemento de la Policía Municipal o Policía Municipal de Tránsito y un elemento de la Policía Nacional Civil. Y en algunas de las áreas más conflictivas, reactivar las fuerzas de tarea combinadas. Las fuerzas de tarea es un elemento de la Policía Nacional Civil, un elemento de la Policía Nacional Civil, un elemento de la Policía Municipal de Tránsito y un elemento del Ejército. Wow. Que en combinación, en las zonas más conflictivas, pueden prestar como esa sensación disuasiva del malhechor. En Villanueva la seguridad es una necesidad, valga la redundancia, necesariamente urgente de resolver. Yo he tenido ya algunas pláticas con el doctor Edmond Mulet, a quien estoy apoyando para que pueda ser presidente, y con algunos de los diputados como el ingeniero Manuel Archila, a quien les he dicho que en nombre de Dios, si Edmond Mulet llegase a ser presidente, yo alcalde y ellos diputados, yo lo primero que les voy a pedir es que en Villanueva se instale un estado de sitio para irle a dar persecución desde la fuerza monopólica que tiene el Ministerio de Gobernación y el Ejército dentro del municipio. ¿Por qué? Porque la fuerza reactiva del municipio queda completamente superada en función de lo que ya puede generar el Ejército, puede generar el Ministerio de Gobernación a través de un estado de sitio. O sea que esa sería la vía, un estado de sitio y entrar ahí con policías. Mira, la seguridad tiene varios componentes que ayudan a resolverlo y la inseguridad es multicausal. Pero cuando vas a esa multicausa, en principio la inseguridad se genera por las causas de desintegración familiar, padres separados, falta de oportunidades, drogadicción, alcoholismo, embarazos de menores de edad. Es decir, la primer causa de la inseguridad son las causas de desintegración familiar. Pero por otro lado, dejando eso por un lado, en los jóvenes tenés la falta de oportunidades. En Villanueva hay muchos ninis. Los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y no trabajan no por no tener la voluntad, sino porque no hay oportunidades. Y no estudian por las mismas circunstancias. Entonces, sobre la base de la seguridad, en principio, hay que establecer un mecanismo reactivo. ¿Cómo ordenar la casa? Y la casa únicamente se puede ordenar seria y contundentemente teniendo el apoyo del Ejecutivo y del Congreso a través de un estado de sitio. Paliativamente, desde la
desde la acción preventiva que genera la municipalidad a través de las fuerzas de tarea y a través de las fuerzas combinadas. Y a través, a largo plazo, generando oportunidades desde los niños, adolescentes, jóvenes y el adulto para que pueda desenvolverse en un ambiente que propicie fuentes de empleo, fuentes de educación y fuentes de oportunidades y de crecimiento en estos dos ámbitos. Jan, o sea, eso es si Edmund Mulet gana la presidencia. Y si no la llegara a ganar, igual irías con el presidente de la República a pedirle, mire, necesito ese estado de sitio. Yo creo que yo confío mucho en que el doctor Mulet pueda ser el presidente de Guatemala. Ajá. Pero si yo llegase a ser alcalde y el doctor Mulet no llegase a ser presidente, yo igual insistiría con cualquiera de los candidatos presidenciales que pueda ganar. Uno de los polos electorales más importantes de toda Guatemala es el municipio de Villanueva. Entonces, no es que le van a resolver a Jan, le van a resolver a uno de los pueblos, el tercer municipio más importante de la República de Guatemala entre los 340 municipios que existen. Claro. Entonces, tenemos Guatemala, tenemos Misco y tenemos Villanueva. Yo creo que, por supuesto, que cualquier presidente que quede va a tener el compromiso de poderle resolver al tercer municipio más importante de Guatemala. Y de no obtener ese apoyo, porque también existe esa posibilidad, pues entonces nosotros vamos a iniciar esos mecanismos de inversión, ya no solo disuasiva, sino también reactiva en función de la criminalidad que azota el municipio. Perfecto. Bueno, yo creo que ahí está la propuesta de seguridad un poco más clara. Jan, es imposible hablar de Villanueva sin hablar de las tragedias que han sucedido en los últimos años. Es decir, estos agujeros que se abrieron, estos, no sé cómo decirles, agujeros, creo yo. Sí, sí. Es la palabra correcta. Socavamientos. Socavamientos. Y entonces tenemos al alcalde actual diciendo, bueno, pero es que eso es culpa de una administración pasada. ¿Qué opinión te da esto? ¿Hay estudios técnicos que pueda hacer hoy en día la municipalidad de Villanueva? ¿Y qué haría Jan si fuera alcalde? Bueno, fíjate que yo, cuando ocurrió el primer incidente, y ahí están mis redes sociales donde lo pueden verificar, el alcalde no tiene que ser un todólogo, el alcalde no está obligado a saber todo. Claro. ¿Cuál es la obligación del alcalde ante la ausencia de conocimiento del equipo técnico para poder resolver un problema? Pues auxiliarse de quienes sí pueden resolver el problema. Yo la primera acción que hubiese tomado siendo alcalde para resolver el problema de la CA9 y posteriormente el de Plaza Villanueva, y yo lo escribí ahí, había que llamar a los tanques de pensamiento de Guatemala y había que hacerle un llamado al Colegio de Ingenieros de Guatemala, al Colegio de Arquitectos. Yo dije, se debe llamar a los decanos de cada una de las facultades de Ingeniería y Arquitectura de las universidades del país para que este cuerpo técnico, ellos no, pues el alcalde, yo en mi caso pues no soy ingeniero, claro. Yo conozco de la materia jurídica, pero cuál sí es mi obligación como alcalde es tener que buscar a las personas idóneas, capaces y formadas científicamente para poder dar la solución. Creo que la justificación de que es de gobiernos anteriores es una justificación mediocre e irresponsable, porque desde el día 1 que uno toma la vara edilicia y uno es juramentado como alcalde, entonces es tu problema, es tu bola de plasticina que tenés que resolver. El exalcalde Edwin Escobar denunció que Javier Gramajo no quiso hacer el proceso de transición sobre varias mesas técnicas que el exalcalde planteó, en donde necesariamente el alcalde entrante tiene que ir a conocer cómo es el funcionamiento de todo el sistema de alcantarillado y demás. Y Edwin Escobar, y ahí pueden buscarlo también en sus redes sociales, denunció que Javier Gramajo no quiso hacer ese proceso de transición. Entonces, por supuesto que hay una responsabilidad de la administración actual. Hoy en verano, sobre la base de este sol arrasador que hay a escasas semanas del invierno, todos los cuerpos de fontaneros, y si no se hubiese hecho un llamado para que en Villanueva estuvieran ahorita resolviendo la limpieza de tragantes, la limpieza de los colectores y ver cómo se encuentra esa infraestructura. Y yo te invito a ir, pues yo no estoy viendo absolutamente nada de eso, veo cargadas de basuras muchísimas coladeras, muchísimos tragantes, y esperemos en el nombre de Dios que esto no se pueda traducir nuevamente en otra tragedia. Y es voluntad política lo que falta entonces. Totalmente de acuerdo. Voluntad política. Bueno, con eso nos vamos a un corte más y regresamos acá con el candidato a alcalde Jan Roca por el Partido Cabal para la Municipalidad de Villanueva. Regresamos aquí en el banquillo, en Más TV. David
David, somos Red Informativa Nacional. Por supuesto, Silvia, por Más TV, y en estas elecciones 2023 les tendremos bien informados por unas elecciones en paz. Y regresamos acá al banquillo en Más TV y estamos entrevistando a Jan Roca, candidato a alcalde por el partido Cabal a la Municipalidad de Villanueva. Estamos platicando un poquito ahí de que falta voluntad política en la alcaldía para resolver los temas. En ese sentido, yo quisiera... O competencia, también, ¿verdad? O sí, capacidad intelectual, no sé, puede hacer muchas cosas. Ok, perfecto. Quisiera que habláramos un poquito también de temas de infraestructura. En el tema de infraestructura, ¿qué propone Jan Roca? Bueno, Villanueva tiene 114 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Es un municipio bastante grande territorialmente. Y para esta parte, pues le hace falta por desarrollarse cerca del 35-40% del territorio está todavía por ser desarrollado. Esta administración eliminó el plan de ordenamiento territorial. Ok. ¿Y cuáles son las consecuencias de no tener un plan de ordenamiento territorial? El plan de ordenamiento territorial es una herramienta técnica y científica que te establece cuáles son las posibilidades sobre el uso de la tierra, entre muchas cosas más, porque también te permite vías de comunicación, en fin, es una herramienta técnica muy vasta, muy amplia. Pero, por ejemplo, dentro de los elementos básicos que contiene el plan de ordenamiento territorial está el uso de la tierra. ¿Y qué es el uso de la tierra? Es, yo tengo este predio, ¿qué puedo construir en este predio? Un complejo habitacional, una casa, un comercio, ¿qué puedo establecer? Bueno, Javier Gramajo eliminó el plan de ordenamiento territorial, que fue un esfuerzo que costó mucho dinero, seguramente miles de horas de muchísimos profesionales para poder establecer como un plan macro de ordenamiento territorial de la parte que falta por desarrollar de Villanueva. ¿Y por qué se eliminó? Porque al no tener un plan de ordenamiento territorial se genera muchísima discrecionalidad. Cuando tenés un plan que te dice, aquí puedes construir esto y aquí no puedes construir, pues ya están las reglas establecidas de qué puedes hacer. Pero al no haber plan de ordenamiento territorial, al que le compete la decisión es al Consejo Municipal y al alcalde. Y se ha mal utilizado el Consejo Municipal, porque generalmente quien preside y quien dirige los consejos municipales es el alcalde. Y en Villanueva, a pesar de que Javier Gramajo únicamente entró con 2 concejales y se suponía 8 concejales eran de oposición, pues hay una oposición inexistente, complaciente y cómplice de las circunstancias. En materia de infraestructura, yo lo que he propuesto es que se debe de generar de nuevo y activar el plan de ordenamiento territorial. ¿Y esto por qué? Porque esto incide también en el tema de seguridad, en el tema de agua, en el tema de tránsito. Porque hoy, por ejemplo, en la parte de la zona 5 de Villanueva, donde está el centro comercial El Frutal, ves que se están generando torres de departamentos. En la misma extensión territorial en donde vos podés construir generalmente 3, 4 casas, en ese mismo sitio te cabe un edificio que puede albergar ya no 4 familias, sino puede albergar 25, 30, hasta 70 familias dependiendo de la altura. ¿Y qué pasa con cada una de esas familias en cuanto a los carros? ¿Dónde metes todos esos carros? Y lo que pasa es que como no hay planificación a largo plazo, tenés una familia, una pareja de jóvenes recién casados que tienen un hijo, pero en 20 años ese hijo a los 16, 17 años va a querer un carro. Y tenés el carro de mamá y de papá. ¿Y qué va a pasar con el carro de uno de los chiquitos? Y en 25 años más, ¿qué va a pasar con el segundo? Y si son reproductivos, ¿qué va a pasar con el de los 4 hijos más? Es decir, no se ven esas circunstancias. Y hoy eso a mí me preocupa porque he visto la intención de algunos desarrolladores inmobiliarios. La crisis de la vivienda en Villanueva en Guatemala es una realidad. Hoy la demanda de nuevas casas es cerca de 200,000 casas para todo el país y los desarrolladores inmobiliarios únicamente generan una oferta de 18,000 a 20,000 unidades de vivienda nuevas. Entonces las casas son una necesidad.
pero ¿en qué parte del municipio es adecuado autorizar la construcción de estos complejos habitacionales? Es lo importante. Porque, por ejemplo, si se siguen concentrando los complejos de vivienda dentro del centro de Villanueva, la crisis del tráfico va a incrementar. ¿Por qué? Porque no tenemos espacio para poder hacer nuevas vías alternas. Entonces, en materia de infraestructura, yo lo que he dicho es hay que generar de nuevo, reactivar el plan de ordenamiento territorial con una tendencia no solo al desarrollo inmobiliario, sino al desarrollo sobre todo de infraestructura empresarial que permita generar fuentes de ingreso, que haga y no solo fuentes de empresas, sino también de educación, que haga que el vecino no tenga que ir a educarse a Guatemala o que tenga que ir a buscar trabajo a Guatemala, sino que pueda desarrollarse en un ambiente más cómodo y que pueda tener los servicios necesarios dentro de Villanueva para poder no abonar más y tributar más al tráfico que ya vivimos 2, 3, 4 horas en todas las arterias que salen y entran de la ciudad. Y hablando un poquito de desarrollo, Jan, tú mencionabas ahí una propuesta de volver Villanueva ahí un atractivo turístico también. Sí, una de nuestras propuestas más innovadoras que nosotros tenemos dentro de nuestro plan de gobierno municipal es un proyecto que hemos denominado Destino Villanueva. Villanueva, a pesar de que tiene el tercer presupuesto municipal más grande de toda la República, aún sigue siendo un presupuesto que no tiene la capacidad económica para subsidiar y solventar y prestar los servicios públicos municipales de calidad. Y entonces existen, dentro de muchas formas, 2 formas principales de poder incrementar los recursos municipales. La primera es incrementando la carga tributaria de los vecinos, circunstancia que yo no pienso hacer. Y la segunda es encontrar una forma de que se pueda incrementar el ingreso municipal. Destino Villanueva es un polo de desarrollo turístico que comprende la integración de Paseo del Lago, que es la ruta vieja que conducía desde Villanueva hacia Matitlán, que comprende la integración del Parque El Filón y el Parque Recreativo El Filón y el Parque Naciones Unidas, que hoy está administrado por una asociación. Todo esto en un complejo que permita instalar restaurantes, que permita, yo quiero concesionar a cada una de las embajadas instaladas en Guatemala una porción de territorio dentro de este complejo turístico para que puedan irse a instalar ahí y que puedan instalar ahí parte de su ciencia, de su arte, de su cultura, para que se vuelva un atractivo no solo municipal y departamental, sino también internacional. Con una condición, lo que le quiero pedir a cada una de las embajadas es nosotros les vamos a entregar concesiones de territorio más o menos de 10 por 10 metros de territorio municipal para que ellos cada año nos puedan donar por lo menos $500,000 en publicidad o el equivalente en sus aeropuertos o en las embajadas instaladas en los distintos países para poder dar una dinámica publicitaria de Destino Villanueva. A muchos les quisiera preguntar si han transcurrido por la VAS. Desde la VAS podemos ver los paisajes más maravillosos del departamento de Guatemala. Y cuando me he detenido a preguntarle a todos los que hemos transitado por la VAS si tienen una fotografía de ellos en esos paisajes, la respuesta ha sido que no. ¿Por qué? Porque por la velocidad en que se transita en esa vía que es privada, pues es prohibido detenerse y además de prohibido es muy peligroso detenerse en las costas para poder tomar una fotografía. Pero nosotros hemos identificado solo en Paseo del Lago más de 10 puntos desde donde tenemos el lago de Amatitlán, el volcán de Agua, el volcán de Pacaya, el volcán de Fuego y el volcán Santiaguito todavía se ve. En enero, en febrero, ya marzo ya no. Todavía los primeros días de marzo, octubre, noviembre y diciembre, ahí ves los paisajes y los celajes más maravillosos que yo he podido presenciar. Dicho por algunos expertos en materia de turismo, Villanueva tiene la parte aprovechable paisajística más linda de la República de Guatemala porque tenés 4 volcanes en el horizonte y además tenés el lago. La antigua Guatemala, gran parte de su presupuesto es a través del fomento turístico que ellos tienen, a través de los tickets de parqueo, y a través de otras dinámicas que generan necesariamente el turismo. Por alguna razón, ninguna de las administraciones ha encontrado la gran vocación turística que tiene Villanueva. Villanueva tiene uno de los castillos, como es el Castillo de Orión, que hoy se encuentra en manos privadas y en administración
de algunas personas, pero que yo estoy seguro que al poderles presentar el proyecto Destino Villanueva, se podría aprovechar la vocación turística que tiene este castillo, que solo se puede comparar al castillo San Felipe. Entonces, Villanueva tiene un enorme potencial turístico que creo que podemos hacer atractivo al municipio, porque hoy, por ejemplo, desde la VAS, y todo este sistema ya está interconectado a través de la VAS, con pago, y a través de unas rutas en algunas comunidades que se hacen al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, hoy en Villanueva, desde la base en Mayan Golf, estás a 17 minutos del kilómetro 25 de carretera El Salvador. Claro. Estás a 5 minutos de Boca del Monte. Sí, de Boca del Monte. Estás a 5 minutos del kilómetro 20 más o menos de la carretera al Pacífico. Entonces, la VAS nos da un enorme potencial para poder fomentar el turismo del departamento de Guatemala y situarlo en Villanueva. Ya nos queda poquito tiempo, la verdad. Yo quisiera preguntarte algo ahí un poquito más coyuntural. Vimos al alcalde de Villanueva ahí peleándose con algunos vecinos y dice, bueno, si no me quieren, voten por mí, voten por otro. Y no me van a lograr sacar. Igual a mí no me van a lograr sacar. En un minuto, Jan, ¿qué opinión te da estas declaraciones del alcalde? Irresponsables, infortunadas, abusivas, desproporcionadas, y en el ambiente político genera una atmósfera muy fuerte sobre la posibilidad contundente desde sus declaraciones de un fraude electoral. Yo estoy muy preocupado y aquí aprovecho el espacio para hacerle el llamado a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Yo como abogado confío en las instituciones administrativas y judiciales, pero considero que estas declaraciones son abusivas, impertinentes y ponen en tela de juicio la pureza del proceso electoral. Y aprovecho también a hacerle la invitación no solo a los vecinos, a todos los partidos y organizaciones políticas que están compitiendo en Villanueva, sino también al vecino, a todos los guatemaltecos, a que cuidemos la pureza del proceso electoral, claro, que se resguarde la soberanía y la voluntad popular que vamos a emitir este 25 de junio a través del voto. Perfecto. Bueno, ya con esa opinión tenemos que ir aterrizando ya la entrevista. Vamos a una pequeña dinámica. Yo te voy a dar un par de nombres de personas o instituciones. Perfecto. Y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Ok, comenzamos con Edwin Escobar. Exalcalde de Villanueva. Creo que fue muy popular en su primera elección y creo que no lo dejaron participar en esta oportunidad por asuntos legales. Ok, vamos con Edmund Mulet. Un hombre muy preparado, a quien personalmente admiro mucho y que confío en que si el pueblo y Dios lo privilegian siendo presidente, él pueda dar esas respuestas pendientes que tengo yo y que tenemos, creo yo, todos los guatemaltecos. Vamos con Partido Cabal. Un movimiento de transformación político, nacional y municipal del cual formo parte y al cual invito a cada uno de ustedes, videntes y oyentes, a que puedan votar por él. Vamos con Javier Gramajo. Alcalde de Villanueva, un gran homenaje a la mediocridad, a la ineptitud y a la falta de capacidad. Vamos con Partido Vamos, ahí el que está atrás de Javier. Partido oficial, hegemonía administrativa, hegemonía judicial, hegemonía política, hegemonía gubernamental, un desborde de poder, más de lo que yo como abogado y como ciudadano me siento cómodo. VAS. Una alternativa eficiente de la problemática del tráfico en manos de privados que considero yo se debe de privilegiar para que continúe este desarrollo en el departamento de Guatemala. Vamos con Bárcenas. Una aldea muy importante, pintoresca, llena de folclore, llena de buena gente, con un potencial de desarrollo enorme, una de las zonas que más tributa en materia de impuestos al municipio de Villanueva y donde yo espero podamos hacer la transformación municipal a través de mi propuesta política. Vamos con Villanueva en general. Pues mi municipio, mi tierra, al lugar al cual le debo mi niñez, mi adolescencia, mi esposa, mis hijos, mi profesión, mi empresa y este esfuerzo político que estoy haciendo. Ok, perfecto. Gracias, Jan, por tu tiempo, pero yo quisiera, debo despedirme sin antes darte un minuto para que le hables a la población de Villanueva.
Bueno, pues agradezco profundamente al Banquillo esta oportunidad. Creo que este es un espacio magnífico donde podemos explorar no solo la capacidad, sino la calidad de cada una de las personas que nos estamos postulando a un cargo de elección popular. Agradezco a cada uno de los oyentes, de los internautas que se conectan a través de su teléfono, a través de esta irrupción tecnológica que hoy nos interconecta muy fácilmente, haciéndoles un llamado a la conciencia, suplicándoles por favor, en principio conozcan a mí, quién es Jan Roca, conozcan nuestro plan de gobierno municipal, pero asimismo conozcan el de los demás, conozcan quiénes están participando, qué los motiva a participar, por qué están participando, qué alianzas tienen cada uno de los candidatos y hacerles la cordial invitación. Este 25 de junio es vital, es fundamental que vayamos y que emitamos nuestro voto, que hagamos el ejercicio cívico y ciudadano de participación política, y lo podemos hacer no solo votando, sino participando en las juntas receptoras de votos, participando como fiscales de las organizaciones políticas y también como ciudadanos siendo vigilantes de la pureza del proceso electoral. Yo les pido, por favor, que si alguna de las propuestas que ustedes han escuchado en este espacio y de las que van a conocer en mi plan de gobierno municipal les satisface alguna de sus necesidades, que este 25 de junio en cada una de las papeletas voten por el partido cabal. Perfecto, Jan, muchas gracias y gracias a toda la audiencia por escucharnos. Llevamos un año con el Banquillo, así que compartan esta entrevista, compartan los mejores TikToks, van a aparecer también las redes sociales de Jan aquí abajo en la descripción para que usted lo pueda seguir. Jan Roca en todas las redes sociales. Jan Roca en todas las redes sociales y Villanueva Cabal. Con eso nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio del Banquillo aquí en Más TV. Hasta la próxima.